muestran algunos datos de lo que queremos, a donde queremos llevaros esta noche. No os lo perdáis, es algo que no cuentan por ahí. 5 menos cuarto de la tarde, hora de Haití. América se rompe por su eslabón más débil. Centenares de edificios del caótico Puerto Príncipe se vienen abajo y sepultan con sus cascotes a un número indeterminado de personas. Nadie se atreve a dar cifras. Pueden ser centenares, quizá miles. Eran estudiantes que venían del colegio, amas de casa, trabajadores, gente que se buscaba la vida en un país ya devastado por la miseria. Este es el Palacio Presidencial. Y esta, la Catedral de Notre Dame de Puerto Príncipe, que ya tuvo que ser reconstruida hace 230 años después del último gran terremoto que se recuerda. Destruidos los símbolos del poder en Haití, también han caído las... Haití se ha puesto de moda. Es un país que hemos visitado en muchas ocasiones, que nos ha puesto los pelos de punta, y esta noche que teníamos preparado como segundo tema un programa especial con esa otra cara de Haití que no os van a contar en ningún otro lugar. Lo adelantamos, ya veréis, será sorprendente. Van a ser 3 diferentes puntos de vista con gente que ha estado allí, no gente que habla sin conocer, gente que ha estado allí, y ya veréis, será apasionante y os va a poner los pelos de punta. Y después no os perdáis, hay nuevas secciones y nuevos temas aquí en este espacio en blanco. El teléfono preparado 900 137 137, y si queréis y si os atrevéis, vámonos a Haití. Desde hace una semana, los canales de televisión de todo el mundo abren sus informativos hablándonos de un país poco conocido para la mayoría de las personas. Se trata de Haití, un país que comparte territorio con Santo Domingo en la isla conocida como La Española, la primera en la que Colón posó sus pies, describiéndola como el paraíso terrenal. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y Haití pasaría a convertirse en la primera república negra que se independizó en el Nuevo Mundo. Desde entonces han ocurrido muchas cosas, llegándose a conocer a Haití como la tierra del vudú y los zombies. Y aunque de esta tierra se han dicho muchas cosas en estos últimos días, en los que se ha visto sacudida por varios terremotos, pocos conocen su historia secreta. Nosotros esta noche deseamos contaros parte de esa historia con 3 invitados de excepción que la conocen bien. Comenzaremos con un maestro, un compañero de televisión española que desde Informe Semanal nos ofrece la otra cara de la realidad. Junto a Vicente Romero, periodista y escritor, os dejamos en estos primeros minutos de este especial tiempo que desde el espacio en blanco queremos dedicar a un país apasionante, Haití. Escuchad, será interesante. Cuando los tambores empiezan a sonar, comienzan los rituales de vudú, y este programa especial que estamos haciendo acerca de Haití no podía no contar con la presencia de Vicente Romero, un maestro. Don Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. ¿Cuántas tonterías están diciendo sobre Haití estos días, verdad? Gente que no ha estado por allí y que seguramente te has fijado que dicen Tahití en vez de Haití. Sí, yo creo que eso ha sido siempre un chiste. Cada vez que veíamos a un turista en un país tan pobre, tan empobrecido, en el que te rodea constantemente la miseria, siempre decíamos en broma que era alguien a quien le habían confundido haciéndole creer que iba a Tahití y había terminado en Haití. Ya, pero es curioso ver compañeros nuestros teóricamente informados hablando de ello y dicen Tahití, y luego cosas increíbles. Tu opinión sobre Haití y lo que está pasando.
Tú que has estado hace nada, vuelves o tenías que estar por allí, conoces muy bien el país. Pues bueno, yo volví a finales de noviembre de esta última visita, ¿no? Haití es un país absolutamente en la ruina. Basta con aproximarse y verlo desde el aire, porque se ve ese país que es la mitad de la isla de la Española completamente deforestado, y la línea de la frontera con la República Dominicana es que se ve que la parte dominicana es verde y a partir de la línea de la frontera es roca. Ya la deforestación es terrible. Es un país que el 80% de sus habitantes está por debajo de la línea de la pobreza, que el 60% vive con menos de 70 céntimos de euro diarios, donde la mitad de los niños queda sin vacunar, donde no llega al 10% la gente que tiene acceso al agua potable, donde la esperanza de vida no supera los 52 años, donde se vive en una situación de profunda miseria que hace que las noches sean terriblemente oscuras, sin alumbrado público, peligrosas. La policía no entra en los barrios, se oyen tiros en época de paz, insisto, y se oyen constantemente, como una terrible música de fondo, los llantos de los niños que lloran por el hambre, por la miseria en la que van a crecer. Vicente, ¿por qué todo eso? ¿Es un país maldito? Porque es que de antaño, es la segunda república, o la primera república negra que se independiza, es un país, negros orgullosos. Es un país maldito a lo largo de la historia. Ahora ha sufrido un terremoto geológico, ha sufrido muchos constantes terremotos económicos. Es un país en el que los barrios de Puerto Príncipe, por ejemplo, crecen sin cesar con los miserables que huyen del campo, y huyen del campo porque ese sistema tiránico que denominamos libre comercio les obliga a competir en absoluta desigualdad con el arroz, con los cereales norteamericanos, que es mucho más barato comprarlos porque están subvencionados de origen que cultivarlos. Es un país con la pesca arruinada por las grandes compañías pesqueras que acaban con todo lo que se mueve bajo el mar en los alrededores, ¿no? Es un país sometido al imperio económico y al imperio político, en este caso también de los Estados Unidos, ¿no? Es un país que es una verdadera pesadilla política y económica, y que además resulta completamente desconocido, y como tú decías, se han dicho muchísimas tonterías sobre su cultura, empezando por el vudú, cuya tontería calumniosa nace en Hollywood y se prolonga pues en una literatura infame y en una mirada absurdamente superior con la que la cultura cristiana los observa después de haberlos reprimido y perseguido desde la misma independencia de Haití, que fue una rebelión de esclavos, todos ellos fieles del vudú. No te quiero entretener mucho. ¿Solución? ¿Tiene solución el problema de Haití? ¿Tú crees que algún día será un país medianamente tranquilo? Mira, el depuesto presidente Aristide decía que la máxima aspiración a la que su pueblo podía fijarse como meta era salir de la absoluta miseria para entrar en una pobreza digna, que la ambición que tenían era llegar a ser pobres. Tienen difícil hasta eso, hasta llegar a ser pobres. ¿Acaso este desastre pudiera servir para que la ayuda no se quedara en una ayuda puntual, en una ayuda urgente de emergencia, sino que sirviera para crear desarrollo, y que un plan de reconstrucción sirviera para crear unas estructuras de trabajo, unas estructuras de economía propia? Pero es muy difícil mientras Haití siga sometido a esas implacables y despiadadas leyes del llamado libre comercio que impone la Organización Mundial del Comercio, y mientras obedezca a esos organismos despóticos que Jan Sigler califica como mercenarios de los países ricos, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para terminar, ¿les va a llegar la ayuda que estamos mandando, que está mandando todo el planeta Haití a la gente que está sufriendo, a los pobres que no tienen agua ni comida? Sí, va a llegar
está llegando a pesar del alarmismo de las informaciones, y desde luego lo que no podemos hacer es escudarnos en la sospecha de que no llega o de que no llega todo para no darla. Aunque tuviéramos que pagar una parte de esa ayuda sabiendo que se queda en el bolsillo de alguien, hay que darla, porque algo llega, y aunque sea tarde, llega. Y yo estoy convencido de que la gran mayor parte de esa ayuda llega. Lo que tampoco podemos hacer es sacar la cartera, dar unos euros y olvidarnos. Tenemos que exigir un control sobre esa ayuda y tenemos que exigir que se pongan fin a estas leyes injustas, criminales, que rigen el comercio mundial. ¿Vuelves a Haití? Volveré a Haití dentro de pocas semanas. Te esperamos, gracias por tus lecciones y por decirlo tan claro y tan alto. Gracias. Hasta pronto, amigos. Seguimos adelante en directo. Ese era el sonido de los tambores que resonaba en todo Puerto Príncipe por las noches y te hacía que se te pusieran los pelos de punta. Este señor que viene ahora nos llevó a su casa y nos enseñó parte de lo que algunas veces hemos contado, y Vicente Romero ha prometido, después de regresar de Haití, traernos nuevos documentos. Ya veréis, serán exclusivas aquí en el Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Nuestro segundo invitado nos cuenta más cosas. Nuestro siguiente invitado nos abrió las puertas del país, dándonos a conocer hace algunos años el Haití más mágico y misterioso. De su mano conocimos rituales de vudú, sacerdotes y brujos. Y desde la residencia del embajador español, la misma que se ha visto destruida por ese terremoto, pudimos sentir el sonido de los tambores que nos anunciaban el Haití más mágico. Escuchad sus palabras. Nos adentran en la historia más secreta y desconocida de Haití. Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Cánticos como estos llenaban la noche cuando estábamos allí con este personaje que ahora vamos a hablar en los próximos minutos. Juan Blázquez. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Yo no sé si te agradecí lo suficiente el que nos sirvieras de embajador a ese mundo tremendo, terrible, fascinante que era Haití. Si no lo hice, te lo hago ahora. Te doy las gracias. Ya lo he dicho sobradamente, hombre, después de tantos años. Bueno, pues otra vez. No hay de qué. Soy un tipo agradecido. Díselo también al doctor Koch, George Koch, que te sirvió de guía también. Se lo voy a decir en cuanto contacte con él. Qué bien que esté sano y salvo, que esté ahí trabajando. Y por si no se lo puedo decir yo, me acuerdo un montón de él y le tengo un cariño especial a ese personaje que nos abrió también las puertas. Me acuerdo en Jacmel, cuando aquella negra me cogía y me metía dentro, cómo me ayudaba él. Me decía, Miguel, es peligroso meterse en el fort cuando están los loas. Es que es muy crédulo como todos los haitianos. ¿Crédulo? Claro. Bueno, ¿No lo viste tú? Tú sí. Eres testigo, que te decía, no te acerques a ella. Yo más de crédulo es que creo que sabía de lo que hablaba. Tú es que eres un poco más incrédulo. No, es que yo no soy haitiano. Debe ser eso. Bueno, Juan Blázquez nos sirvió para introducirnos. Él ha estado allí muchas veces, ha escrito libros como Vudú y Zombies. Realmente conoce lo que pasa o pasaba en ese increíble país y esta noche está para contarnos ese lado, esa otra parte. Juan, decías que el país estaba maldito. Hablábamos hace poco tiempo de que en 1804 fue cuando teóricamente se hace la independencia, aunque hay que irse un poquito más atrás para contar los orígenes de Haití. Cuéntanos. Bueno, yo te he dicho que estaba maldito, yo no lo digo, lo digo los haitianos. Sin ir más lejos, la asistenta mía, la cocinera, te acordarás de ella quizás un poco ambiguamente cuando estuviste en mi casa, la conversación que tenía con mi esposa era de que país maldito era Haití. Estaba maldito por los loas buduistas y por los loas cristianos.
es un país maldito para ellos. Ajá. Bueno, entonces tú me preguntas que el principio de Haití, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta, para comprenderlo, que ya la propia independencia de Haití nació enmarcada en la superstición, en la magia negra. Por ahí empezamos. Ningún país del mundo que yo conozca, y algo estudiado de esto, pues ha nacido así. Ujú. Entonces imaginémonos una zona que es Bois Caimán, al lado de Cap Saint, al norte de Haití. Ahí se reúnen la noche del 14 al 15 de agosto de 1791 una cantidad inmensa, centenares de esclavos negros, dirigidos por los Ungán. Los Ungán, para que nos entendamos, son los sacerdotes del vudú. Entonces están tranquilamente con el vudú y de pronto aparece una sombra. Esto es histórico, ¿eh? Esto ya, dejémonos de fantasía, esto es histórico, lo que estoy contando ahora, ¿eh? Luego hablaremos de las fantasías y de las supersticiones, pero esto es historia pura de Haití, recogida en la historia oficial de Haití. Entonces, de pronto, aparece una sombra que empieza a bambolearse porque en ese momento estalla una horrísona tormenta. Rayos, trueno, viento huracanado, un vendaval de agua, y es una mambó. Mambó es concretamente lo femenino de Ungán, es decir, son las sacerdotisas, en una palabra, ¿verdad? Que se llama Cecil Fatima. Era muy conocida entre los esclavos. Esta mujer comienza la ceremonia vudú, se reúne alrededor de un árbol, los iniciados, y después alrededor, más amplio círculo de los asistentes. Degüellan a un cerdo y entonces no aparecen los loas. Porque al degollar ese cerdo es un ritual que no es sangriento, y los loas pedían sangre. Ujú. Entonces hacen otro ritual al Lua Congo Samban Nam, que es el Lua de la sangre, del fuego, de la muerte. Y entonces sí aparecen los Lua. Y hacen un pacto con los esclavos negros. Y lo dicen, durante 200 años nosotros hacemos un pacto de sangre, de muerte, con vosotros. Hasta 200 años. Luego ya veremos lo que pasa. Esa es la independencia de Haití. A continuación está ya un movimiento de norte a sur y de este a oeste por toda la ciudad, por todas las ciudades, por todos los campos, por todas las partes, en que hay un grito unánime, que es Kupetek Bulekai, que significa cortar cabezas, quemar todas las casas. Y Haití se hunde en la miseria más absoluta. Como ejemplo, basta decir que la producción de azúcar, por ejemplo, la mayor producción del Caribe, eran 141 millones de libras. En 3 años quedó en 2,5 millones de libras. Y a los 5 años no existía. Fue arrasado el país. Ese es el principio de la independencia de Haití. 1791 pactan con los loas sangre a cambio de independencia. De la independencia. 1991, 200 años después, ¿qué pasa? Bueno, ahí ya sí puedo hablar yo directamente. ¿Estabas allí? Estaba allí. Yo ya sabes que estuve desde el 2000 al 2005 de canciller en la Embajada de España, y es por eso por lo que he escrito varios libros y he vivido todo esto, ¿no? Bueno, entonces en el 2001 llega Aristide al poder. Aristide era un iniciado buduista, iniciado total, iniciado total. Yo he tenido en mis manos, cuando le echaron, los trajes de ritual suyos. Eso los he tenido en mis manos. Bueno, este señor, después de la ceremonia oficial, con el cuerpo diplomático y tal, se reúne con los iniciados del vudú en el palacio, y hace una ceremonia secreta vudú. En ese momento, en mitad de la ceremonia, hay un Ungán que entra en posesión, es poseído por un Loa, y se abalanza sobre el presidente, y le dice, tú has traicionado a los Loa, tú no has cumplido lo que me habías dicho que ibas a hacer, así que los Loas están contra ti y están contra Haití. A los 3 meses o 4 le pegaron el golpe de Estado, el general Cedra, y se tuvo que marchar corriendo. A partir de ahí, pues imagínate, 3 años de embargo que tuvimos. A continuación regresa Aristide, invasión americana, otra invasión americana, que esa la vi yo perfectamente. Después la hambruna que hubo, después el huracán, después, yo qué sé, lo que ha habido ahora, el ejército caníbal que expulsó a Aristide, o sea, un desastre total. Entonces los haitianos, el pueblo haitiano está plenamente convencido de que está maldito, de que el pacto con los Loas fracasó totalmente y que están pagando las consecuencias. Ya, es decir... Eso lo dicen los haitianos, yo no. Ya. Es muy curioso, ¿no? Esa maldición que parece que les persigue
desde el principio, además, casi de los tiempos, y sobre todo desde estos últimos años. No hay otra forma de poder explicarlo que el haitiano, no sé, porque es muy difícil ver la diferencia entre República Dominicana, el país que está al lado, Sí. y de repente Haití. La misma isla, más o menos el mismo lugar, las mismas circunstancias, y dos países tan tremendamente diferentes. Sí, pero es que la colonización fue muy diferente entre la francesa y la española. La colonización española fue relativamente suave dentro de lo que cabe. Todas las colonizaciones y todas las esclavitudes son malas, pero es incomparablemente más sangrienta la francesa, que era inhumana totalmente, a la española. Por otra parte, los dominicanos, como el resto de América, hicieron su independencia cuando les llegó el momento. Y cuando les llegó el momento, además, con una élite que estaba preparada más o menos, preparada entre comillas, más o menos, ¿comprendes? Mientras que los haitianos, la independencia que hicieron, no había élite, no eran preparados. Los presidentes y emperadores, y hablo de emperadores, y emperadores haitianos eran analfabetos totalmente, eran unos salvajes analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Uno había sido herrero, el otro panadero, y de pronto se convertían en presidentes de Haití o en emperadores de Haití. ¿Cómo dominar al pueblo? A base del vudú, a base de la magia, en la que ellos mismos creían y la que ellos mismos utilizaban para quitarse uno y ponerse otro. Por eso que los presidentes de Haití es un rosario de personajes y personajillos terroríficos, aterradores, que han llegado al poder a base del vudú, y han sido quitados del poder a base del vudú. Doy un ejemplo. De la independencia de 1804, hablo de memoria, puedo equivocarme un año arriba y un año abajo, de 1804 a 1914 hubo 34 presidentes, de los cuales solamente 8 llegaron al mandato final. Los restantes fueron o asesinados, comidos algunos de ellos, o expulsados del país porque pudieron marcharse antes de que se los comieran. Y hablo de antropofagia, cuidado. Entonces, la historia de Haití es muy triste. Yo lo amo muchísimo, es mi segunda patria, lo he puesto públicamente en mis libros y en todos mis escritos. Es mi segunda patria, Haití. Pero no vamos a idealizarlo como están haciendo algunos cooperantes que hay ahora y todos que oímos, pobrecitos y tal. Bueno, Haití es un país sangriento, es un país verdaderamente terrible, que una de dos, o le amas o no puedes soportarlo. Yo afortunadamente lo pude soportar y además lo amé y lo sigo amando, que estoy sufriendo día tras día, como tú bien sabes. Juan, en algún sitio he leído que en esa ceremonia que se hizo en ese bosque se consagró al diablo el país. Es el único país. Diablo no existe. A los loas. El diablo existe. Cuidado, son los loas. Los loas. Antes de empezar la ceremonia se invoca a los loas y se invoca a un loa en concreto. Papa Lekba, Ubriba Repunu. Así se inician todas las ceremonias. ¿Hay mucha gente que practique el vudú en Haití? En Haití todo el mundo. En Haití todo el pueblo, si te dedicas a... Me quiere decir que con esto, que si la gente no es que lo practique, sino que que asista al vudú, si te refieres a eso, todo el pueblo haitiano, prácticamente todo el pueblo haitiano. La clase elevada, que tiene un nivel intelectual elevadísimo, verdaderamente elevadísimo, parece mentira, cualquiera de ellos habla 4 idiomas, el inglés, el francés, el español y el creol, ese 3 o 4% que hay. Esos teóricamente no creen en el vudú, lógicamente. Han estudiado en Francia, en Estados Unidos, en España, son universitarios, una posición económica elevadísima, y esto no creen en el vudú. Pero no les toques el vudú, no les toques porque a la hora de la verdad, a cualquiera de ellos le habla del vudú y dice que no quiere saber nada del tema. Te puedo contar casos, por ejemplo, de un huanga que tengo yo, que los dos laboratorios que había en Port-au-Prince, los llevé para que me analizaran qué tenía dentro su huanga, y estas personas que habían estudiado, los dos concretamente en Bélgica, un hombre y una mujer, pues salieron corriendo detrás del mostrador, dijeron que no querían saber nada, que no tenían medios adecuados y que los olvidara. Y el doctor Leslie Lamotte, que ha estudiado en la Universidad de Zaragoza, ha hecho la carrera de medicina en esa universidad y ha ejercido como médico en Calatayud, le enseñé el huanga y salió corriendo. O sea, no que dijera que sí, que no, es que salió corriendo. Ya. Y nuestro amigo George Koch no lo quiere ni ver. ¿Luanga qué es para nuestros oyentes? Un huanga es difícil de explicar, es un objeto cualquiera. Generalmente tiene una cruz y sujeta a esa cruz hay un objeto pequeño que tiene dentro, no se sabe qué porque yo no lo he podido analizar, ¿sabes? Entonces eso se coloca en los campos. Primero, si lo pisa un campesino
está apañado porque dicen que se muere por el efecto del veneno. Sí. Y si no lo pisa es igual. Sabe que le han mandado el alma, el espíritu de un muerto que está ahí y que ya está avisado que va a morir. Si lo pisa, porque lo va a pisar. Y si no lo pisa, es igual. Ya. El muerto lo han enviado en ese objeto. ¿Comprende? Ya. O sea, que se muere de todas formas, aunque no sea más que del miedo. ¿Y eso lo tenías tú? Sí, lo tengo yo. ¿Lo Lo tenía, lo tengo. ¿Lo vamos, sigues lo tengo. teniendo? Lo sigo teniendo. ¿Qué has visto tú en el vudú? En esas ceremonias a las que nos invitabais a ir y nos acompañasteis en Jacmel y en otros lugares. Cuando no estábamos allí, ¿qué has visto? No te rías. Cuéntanos. Bueno, a ti te impactó mucho como impacta a mucha gente. Ajá. Mire, yo recuerdo un periodista de los últimos que vinieron a verme, porque ya me marchaba yo, que vino a hacer un reportaje sobre el vudú. Este periodista es un aventurero, como la mayoría de ellos, un freelance que era un aventurero. Había estado viviendo con los indios en el Amazonas, había tenido aquí los campamentos indios, las tribus esas que estaban perdidas, había que en barco de una semana en el Amazonas y tal. O sea, lo sabía todo, había visto todo, había pasado todo. Estamos llegando al vudú y empiezan los tambores, ¿sabes? Esas calles que hay sin luces, sin nada, llenas de barro, de porquería, y al fondo se empiezan a oír los tambores y ya empieza a ponerse un poco mosqueado. Y como estamos llegando y vamos a entrar, le digo, ¿estás impresionado? Y me dice, estoy acojonado, no he visto nunca una cosa semejante. Sí. Le pasó lo que a ti. Me preguntas a mí. Bueno, yo he visto vudú, ni sé, ya al final estaba aburrido de los vudú, ¿no? Estaba aburrido. A mí no me supone nada. Es una ceremonia como otra cualquiera. He ido a la ceremonia más secreta, sabidas y por haber. Este Wanga me lo dieron en un cementerio con el Barón Samedi, cuidado. Sí. Que probablemente seré, no sé si seré el único blanco que ha estado en una ceremonia esa. No lo sé si un blanco habrá estado en una ceremonia esa. Yo tenía mucha amistad con los Ungan, con muchísimos de ellos, y me invitaban a estas ceremonias con el Barón Samedi, que eso, blancos me decían que blanco allí no había ninguno. Otras cosas porque da miedo ir al cementerio a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada. A mí me lo dio un cabaret, un Ungan. Bueno, para mí todo esto pues es como una misa. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Yo he visto las posesiones, estoy harto de las posesiones que se convierten en reptiles. Yo he visto una mujer convertida en serpiente arrastrándose por el suelo, y para mí pues es pues como asistir a una misa. ¿Qué quieres que te diga? Pero es impresionante, no me dirás que no, aunque tienes impresiones. No, a mí no. Al principio quizás sí, el primero que vi puede ser, o el segundo, pero te puedo asegurar con el corazón en la mano que vamos, que no, que impresionarme no, ya te digo, primero el segundo, pero a mi esposa sí la impresiona mucho, por ejemplo, es como tú, ¿no? Me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo. Y entonces, pues a mí, francamente, no me afecta mucho. Lo veo pues como un antropólogo está viendo un espectáculo de un pueblo supersticioso. Ya. Papa Doc, un personaje que en Haití sembró de terror todo el país. ¿Qué puedes decirnos de él? Bueno, de Papa Doc me han hablado mucho, pero vamos a ver, Papa Doc es conocido porque es del siglo XX, pero Papa Doc ha habido muchos antes que él. Ya. Ha habido muchos. Ceremonias en el Palacio Presidencial tan terribles como la de Papa Doc. Ha habido bastantes ceremonias que se sepan, si no voy a decir oficialmente, documentalmente, pero sí es de dominio público, que ahí se han hecho cosas raras. Tampoco la de Papa Doc hay un documento firmado de la televisión, lógicamente, ¿no? Se saben porque se sabe. Mira, te voy a contar un caso, que esto es prácticamente inédito. Yo estaba allí, tenía un amigo, que no sé qué le habrá pasado, está desaparecido, no sé si le ha tocado conocer y veo de Fau, que este era un hombre muy religioso, no estaba muy relacionado con la iglesia y tal y cual. Y entonces, como sabía que estaba escribiendo un libro, un buen día dice, deben presentar a un sacerdote que te pueda hablar de Papa Doc. Y me llevó a ver a este sacerdote, que estaba ya moribundo, estaba en una residencia de monjas, y estaba moribundo el hombre, no se podía levantar de la silla, amarillo, cadavérico, delgado, no se podía levantar. Empezó a contar mi historia y me dijo, pero claro, era enemigo total del vudú. Había estudiado en Alemania este hombre, tampoco era ningún tonto. Y me dijo, es que el vudú y lo que ha hecho Duvalier ha sido horroroso, las muertes que ha habido en el Palacio Presidencial. Digo, hombre, padre, eso lo dice todo el mundo, haría falta ver si es verdad. Yo lo sabía, ¿no? Pero le tiré de la lengua. Digo, hará falta si es verdad lo que usted me está contando. Mira, no se me olvidará jamás. Se levantó de la silla como pudo el pobre hombre, murió a los 6 meses justamente. A los 6 meses falleció, que en paz descanse. Se levantó de la silla, vino hacia mí, que estaba muy cerquita, me puso la mano en el hombro izquierdo y me dijo, caballero, palabras textuales porque no se me olvidarán jamás mientras viva. Dice, caballero, soy un sacerdote y creo en Dios. Dentro de poco voy a tener que enfrentarme con él y darle cuenta de mis actos. Y no quiero morir en esta situación habiéndole mentido. Lo que yo le digo es auténtico. Le voy a decir una cosa. En confesión, no debe decir nombres, para usted también le conocería, un capitán me vino hace muchos años a confesarse y en secreto de confesión me dijo, padre, vengo aterrorizado. Hijo, ¿qué te pasa? Pues que acabamos de matar a un niño en el palacio, en los sótanos, le hemos hecho pulpa
y el presidente Duvalier nos ha hecho beber la pulpa a todos los que estábamos allí presentes. Cosas increíbles, ¿no? Tremendas. Te iba a preguntar si se daba el canibalismo, pero ya me has contestado con eso. No, yo lo he visto, Perdona, sí. El canibalismo lo he visto yo. Sí. Sí. Cuando yo llegué allí a Haití, a poco de llegar, entonces estaba que si venía Aristí, que ya no venía Aristí, nombraron presidente, hubo un follón porque lo quisieron echar, nada más nombrar el presidente a los 4 o 5 días, y el día, me parece que era el 6 de enero del 91, el pueblo se echó a la calle a defender a su presidente. Sí. La que se organizó allí fue de bigote, no te puedes imaginar. Las barricadas en las calles, poniendo fuego a las casas, eso lo he visto yo, textualmente. El embajador me mandó a ver unas monjas porque tenían problemas porque decían que iban a dechucar y que las iban a violar. Y entonces me mandó allí, con el coche de la embajada, a que me dieran dinero, si querían venirse a la embajada a refugiarse y tal, ¿no? Me dieron el dinero, sí, para que lo guardara, pero no se vinieron a la embajada. Bueno, pues yendo con el coche, barricadas, saltábamos una barricada, otra barricada, yo con un tipo detrás con una metralleta, cuidado. Iba adelante con el chofer, tú las conocías al chofer, ¿has visto? Sí. Ese gordete que había allí, ¿no? Sí. Y entonces de pronto una barricada ya no podemos pasarla, eran del MAS. No podemos pasarla y de pronto aparecen unos señores bailando y cantando por mi derecha, y me acercan, y me enseñan una cosa, bla, bla, yo empezaba a hablar criollo entonces, no lo hablaba muy bien, pero me defendía, de buen blanc, buen ami, pep haitiano, yo soy blanco, amigo del pueblo haitiano, ami, pep haitiano, y me daban a comer una cosa. ¿Sabes lo que me ofrecían para comer? No. Pues un pen y 2 testículos, sangrando. Eso no te estoy contando historia, para decir tonterías no voy a este programa, tú me conoces, ni mi categoría de canciller me permite decir tonterías, hablo simplemente de lo que yo he visto, eso lo he visto yo, el día 6 de enero de 1991. Decía, bueno, tu señora hablaba hace un momentito con ella que los propios haitianos decían que la solución de Haití era meter a todos los haitianos en un barco sí. y meter gente nueva. Yo escuchaba a un oficial americano que decía la solución de este país meter una excavadora, arrasarlo todo. Ojalá no sea así. No, pero, ojalá por Dios, dejar a mis haitianos, a mis queridos haitianos, lo que he sufrido yo con ellos, viéndolos sufrir a ellos, claro, lo que he sufrido yo con ellos, viendo a esa gente cómo vivía, cómo me he integrado con ellos, que para mí era un pueblo entrañable, porque me han aceptado siempre como uno más, las cosas como son, estos vudús que dices tú, pero si yo iba al vudú, lo primero que me ponían era una mesa con una botella de ron para que me sentara, yo decía, no, que yo venga aquí a participar, no a sentarme como un espectador de berrón, era lo primero que hacían conmigo. Entonces, es un pueblo que quiero entrañablemente, y si a eso lo suma la gran cantidad de amigos que tengo allí, la gran cantidad de grandes amigos, que muchos han desaparecido, ¿qué quieres que te diga? Que se reconstruya Haití, lo que hace falta. Eso es lo que deseamos. Te despido en un segundito. Ojalá nos lleve más veces a sentir músicas como esta, tambores como este. Juan, te lo agradezco sinceramente. Saludos a tu mujer que está por ahí, un beso enorme. Y te deseo lo mejor, nos vemos pronto, ¿vale? Y ojalá Haití vaya hacia tiempos mejores. Eso es lo que queremos todos. Vale. Sí, señor. Un fuerte abrazo, un fuerte gracias. abrazo para ti también. Nos vemos pronto. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Nos queda aún un tercer punto de vista. El de un compañero que nos acompañó en uno de nuestros viajes al país. Él nos mostrará otra imagen, quizás más amable, de ese país lleno de contrastes. Y de su mano os hablaremos de algunas extrañas teorías que han surgido en la red de redes, en las que se habla de que ese terremoto pudo ser provocado. Escuchar, ya veréis que será sorprendente. Otra de las personas que conoce ese país, estamos insistiendo que hay mucha gente que está hablando de él y no sabe ni dónde está ni ha estado ahí, nuestro compañero Vicente Casaña.
Con él estuvimos, yo no sabía la fecha. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Junio del 91 estuvimos. Junio del 91, efectivamente. En coincidencia con el eclipse más largo del milenio, del último milenio. Veníamos del Amazonas y fuimos a Haití. Ahí fue cuando conocimos a Juan. Qué cosas cuenta Juan, ¿no? Tremendo. Conocimos a Juan, estuvimos presenciando y filmando algunos rituales de vudú espectaculares, maravillosos, y ahí es donde yo tomé contacto con ese culto sincrético que es el vudú, y que es una mezcla de animismo y de cristianismo, y que en definitiva es una religión danzante, como alguien la llamó, absolutamente maravillosa y fantástica, ¿no? Tú das otro punto de vista. Yo no me acordaba eso que contabas. En tu blog ha sido. Sí. Leía una especie de homenaje que tienes a Haití, ¿no? De algo que te pasaba en Haití que yo no recordaba y que me has hecho rememorar, que no es la visión tan dura, tan dramática que da Juan. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y es que te tocaban el pelo. Cuéntanos. Íbamos por la calle. Sí, ¿tú te acuerdas de eso? Sí. Íbamos por la calle, efectivamente, y dábamos un cante del copón, unos cuantos blanquitos que íbamos, blanquitos. Y se quedaban mirándonos. Entonces, bueno, mi pelo largo les llamaba muchísimo la atención, pero hasta el extremo de que era muy frecuente que las mujeres, al cruzarse conmigo, se parasen al lado y con una sonrisa me acariciaran el pelo y me dijeran pues unas pocas palabras en francés más o menos para decirme que tenía un pelo muy bonito y tal. Y yo al pueblo haitiano lo llevo en mi corazón, porque aquellas sonrisas, aquella ternura, aquella amabilidad, hospitalidad, aquel cariño, me acordaré siempre, además, porque no era algo puntual, sino algo muy frecuente, ese aproximarse con esa caricia, esa ternura. Sí que me ha pasado puntualmente en África y en Asia sobre todo, pero como en Haití en ningún sitio, ¿no? Y yo al pueblo haitiano le tengo un enorme cariño y también un enorme respeto al vudú, pero respeto desde el conocimiento antropológico de lo que es el vudú, desde el conocimiento de lo que representa, del simbolismo que ello implica, de los loas. Al fin y al cabo, vudú representa genio y representa espíritu protector, ¿no? Que es de lo que estaban necesitados precisamente esa gente. No olvidemos que Haití procede de 20 millones de esclavos que salieron de una manera absolutamente brutal de esa isla de Gorée, que también hemos visitado en alguna ocasión, y de los cuales 6 millones de ellos murieron por el camino, que iban en condiciones infrahumanas, que cuando llegaban allí arrancaban a las madres al Brasil, a los padres a Luisiana o a cualquier otro sitio, y a los hijos allí, que separaban totalmente a las familias, y que esa gente procede de ahí. El vudú simplemente es una necesidad de ese pueblo de volver un día, cuando mueran, sus almas migran, atraviesan el océano Atlántico y vuelven a su lugar de origen. Así es como se origina el vudú, y por eso el vudú es algo que para ellos está tan relacionado con la muerte y con la posterior vida, ¿no? Ese es otro punto de vista. Si a nosotros nos hubieran hecho eso, si fuéramos esos negritos que nos sacan, cuánta rabia contenida tendríamos, ¿verdad? Y a mí no me extrañaría nada que si el blanco, su Dios es Dios, y su enemigo el diablo, yo me consagro al diablo y voy a por el blanco a comerle lo que pueda, ¿no? Claro, ellos estaban absolutamente indefensos. A gente que está viviendo felices en su África natal y que van y les arrancan por la fuerza y se los llevan en un barco miserablemente, donde ven morir por el camino a tantísima gente, y llegan allí y los tratan todavía peor y se convierten en los simplemente les hacen una vida absolutamente infernal, y lo único que les queda es crearse un propio universo, una especie de cosmogonía, de religión nueva, en la que los recuerdos se unen a lo nuevo que llega allí, y entonces empiezan esos espíritus protectores. Creer en ellos es prácticamente lo único que les salva, lo único que les hace tener la esperanza de que un día, les han arrancado de su sitio, les han hecho esclavos, les han destrozado la vida, pero un día regresarán a ese paraíso. De hecho, es muy interesante. Tú recordarás, Miguel, que cuando caminábamos por las calles, una de las cosas más bonitas era que estaba lleno de cuadros naif, ¿no? Que es una pintura muy haitiana, preciosa. Y muchos de esos cuadros naif, por ejemplo, lo que representan tanto en las corrientes más antiguas de lo naif como en pintores más recientes y modernos, son como Haití, por ejemplo,
representado, dibujado en forma de ave, como si se llevara a todos sus habitantes hacia allá de regreso a África, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro que tienen una serie de espíritus absolutamente protectores en el vudú, y esa religión danzante, desde luego, es absolutamente espectacular, que a ellos sí que vimos cómo entraban en trance. ¿Te acuerdas en Jacmel aquella mambos totalmente tremenda, que trajeron un buey y se lo cargaron? Sí. Aquello fue tremendo. Fue tremendo, pero... No digo negativamente, sino poderoso. Había una energía increíble allí en aquel lugar. Sí, desde luego te sentías como si estuvieras en otra dimensión, en otro lugar, porque la propia vibración de los tambores aquellos pues te hacían estar en un estado absolutamente distinto, raro, extraño, ¿no? Muy poderoso. Pero hay que tener en cuenta que todas las culturas, prácticamente todas sin excepción, han recurrido al rito del sacrificio, absolutamente todas, y muchas hoy día todavía aún, ¿no? Y quizá Haití, pues claro, es un pueblo pobre que ha sido masacrado, que sigue siendo masacrado, que es un pueblo que lo que necesita es ayuda para salir de la miseria. Se habla de supersticiones las hay en el pueblo en la cultura occidental también, en todos los pueblos. Lo que pasa es que cuando no hay más cosa que eso, y cuando no hay ni siquiera la más mínima calidad de vida, nivel de vida, ni siquiera es para sobrevivir apenas, entonces ¿cómo nos volveríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? Ya. Hay alguna gente que critica que se vuelvan violentos cuando la ayuda en este caso concreto, en este momento, ¿no? Tienen la ayuda ahí a 2 metros y no se la reparten, no les dan agua, no les dan comida, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si nuestros hijos no tuvieran agua? Cuando la tienen los americanos o los franceses o los españoles ahí al lado. Lo mismo, ya estaban ellos en unas condiciones absolutamente penosas, porque es uno de los países más paupérrimos del mundo. ¿Recuerdas cómo, por ejemplo, corrían las aguas fecales por las calles libremente, sin desagües, ni nada? La basura al lado del mercado, esos montículos de basura. O cómo vivía aquella gente encima de esas montañas de basura, en el puerto, por ejemplo, ¿no? Era un país, la verdad, dantesco, es extraordinario, espectacular, y sin embargo yo llevo a la gente haitiana en mi corazón, les recuerdo con muchísimo cariño, con mucho amor, porque me parece que merecen algo mucho mejor, y que esa religión danzante que han sabido crear tiene también connotaciones muy positivas, y que habría que despejar esa satanización que se ha hecho del vudú por parte de intereses occidentales y de otras religiones. A punto de terminar, no quiero perder la ocasión de preguntarte. Están circulando por internet informaciones de que ese terremoto que ha asolado el segundo, lo hemos tenido esta semana también en Haití, podía haber sido provocado, no sé si por Estados Unidos, por armas que se estaban fabricando. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de genio y de astrólogo como tú eres? Gracias. Lo que pasa es que lamentablemente es algo que yo no soy de conspiraciones y este tipo de cosas, ¿no? Ni conspiranoias, pero ¿por qué no? A mí, ¿sabes lo que me mosquea de esto? Es que estamos en el año 2010, un año que astrológicamente está marcado fundamentalmente por la conjunción Júpiter-Urano, que como ya advertí en el anuario que ahora está circulando, pues que este año sería un año en el que el nuevo armamento tomaría un protagonismo muy descarado, y este es el riesgo, que puede que por ahí vayan los tiros, ¿no? Nuevo armamento. Un nuevo armamento, porque creado que pueda producir, hay una arma HARP, lo llaman, H-A-A-R-P, HARP, que podía provocar incluso seísmos de este tipo. Sí. Y es algo con lo que ya lleva mucho tiempo las grandes potencias experimentando, ¿no? Con este tipo de armamento. Que ahora se han decidido ponerlo en marcha, pues sinceramente a mí no me extrañaría. Ya. ¿Alguna solución para Haití? ¿Crees que puede haberla? Yo no la veo. Yo creo que cada país, cada cultura, cada civilización tiene sus ciclos, y ojalá su ciclo maldito esté cercano, ¿no? Que es lo que deseo con todo el corazón. Gracias, qué pelo tan bonito tienes. Como te decían en Haití, lo sigues teniendo bonito. Gracias, Miguel. Gracias sobre todo por esa visión más bonita, más dulce de ese pueblo haitiano que te tocaba el pelo cuando paseábamos por Puerto Príncipe. Haití tiene una parte muy mágica, una parte maravillosa que pertenece al pueblo, no que la han aprendido por cultura, y yo creo que eso hay que reconocérselo también, porque forma parte del propio pueblo de Haití, una parte absolutamente maravillosa, fantástica y mágica. Gracias por ese punto de vista esta noche. Te veo pronto hablando de tu suerte, ¿vale? Buscando esa suerte y repartiéndola para todos. Nos vemos. Gracias, Miguel. A ti.